Gusto en saludarles. En esta oportunidad hablaremos del síndrome de dolor regional complejo, mostrándoles un abordaje terapéutico para el alivio del dolor. El síndrome de dolor regional complejo se presenta con síntomas clínicos que no pueden seguir siendo explicados por el trauma inicial. Se presentarán síntomas dolorosos y síntomas sensitivos. El dolor del síndrome de dolor regional complejo suele ser profundo en el segmento afectado. Se exacerba durante el movimiento, cambios de temperatura, contacto o estrés. Además, con frecuencia hay alodinia, tacto doloroso o hiperalgesia mecánica. También hay déficits sensitivos en un patrón de guante o media o alteraciones en la percepción corporal, como una sensación de extrañeza o sobredimensión del miembro afectado. Por su parte, los síntomas motores, todos los pacientes tienen reducción de la función de la fuerza muscular asociada al dolor. En las etapas agudas, el movimiento está limitado por el edema y el dolor, y en la etapa crónica por las contracturas o los síntomas motores centrales. Los síntomas motores centrales incluyen temblores mioclona irregular y posturas de tipo distónicas. Los síntomas tróficos afectan al tejido conectivo. Hay un aumento del crecimiento capilar y el crecimiento de las uñas puede aumentar o disminuir. En etapas muy tempranas hay contracción y fibrosis de las articulaciones y fascias, y en el caso de alteraciones ya crónicas se presenta atrofia de la piel. Los pacientes también presentarán alteraciones vasomotoras, alteraciones linfáticas y alteraciones del control autonómico. El rol del sistema nervioso simpático, si bien no es discutido, hay dudas en cuanto a la construcción del dolor mantenido simpáticamente, debido a la falta de evidencia convincente de que el bloqueo del sistema nervioso simpático sea efectivo. Sin embargo, no olvidar también la conexión del sistema nervioso autónomo con el sistema límbico y la cascada neurohormonal y neuroendocrina que esta asociación presenta. Esta relación se obvia generalmente en este tipo de pacientes, aun cuando se describe que la exacerbación de los síntomas frente a factores psicosociales está presente. ¿Hay alguna disposición genética en el síndrome de dolor regional complejo? Esta pregunta no puede ser contestada de forma concluyente. Sin embargo, hay algunas claves que sugieren componentes hereditarios. Sí me pareció interesante mencionarles que hay una relación marcada entre la presencia de migraña y el síndrome de dolor regional complejo. Los síntomas se extienden distalmente y van más allá de territorios inervados por nervios únicos. A modo de recordatorio, el daño origina un impulso doloroso que es transportado por los nervios al sistema nervioso central. El impulso doloroso estimula el sistema nervioso simpático. Este estímulo regresa al área afectada originalmente a través por la médula espinal. El estímulo simpático causa una respuesta inflamatoria con espasmos vasculares, edema y aumento del dolor. Como resultado, se produce dolor quemante en la extremidad, hinchazón y parches de color rojo en la piel. El dolor a su vez causa una nueva respuesta simpática y se establece así un círculo vicioso de edema y dolor. El síndrome de dolor regional complejo se desarrolla como un dolor localizado 4 a 6 semanas luego de un trauma en una de las extremidades. Sin embargo, en el caso de los dolores crónicos, 4 a 6 semanas implica un largo periodo de tiempo donde no se abordó de una forma preventiva el establecimiento del dolor crónico. Por lo tanto, es importante que frente a situaciones llamativas en la personalidad de nuestro paciente que indiquen una sobrerespuesta al dolor, que tengamos ojo para poder instaurar en forma precoz un manejo que sea oportuno en relación al dolor.
Se estima que aproximadamente el 3 al 5% de los pacientes que han tenido fracturas distales de radio desarrollan luego un síndrome de dolor regional complejo. La incidencia es entre 5.52 y 26.23 en 100.000 por año. El promedio de edad es entre 50 y 60 años. Las mujeres se afectan el doble. La tasa de recuperación sustancial excede el 50%. El diagnóstico tardío, el tratamiento incorrecto o el olvido de considerar factores de complicación pueden llevar a un cuadro crónico con una discapacidad severa y consecuencias sociomédicas y de bienestar significativa, y que lamentablemente son los pacientes que llegan a tratamiento por lo menos de terapia ocupacional, cuando ya hay un dolor que lleva varios meses instaurado y en algunos casos nos ha ocurrido que no han sido pesquisados como síndromes de dolor regional complejo. He ahí porque es importante también trabajar en base a un equipo multidisciplinario donde todos podamos dar nuestros aportes de lo que observamos del paciente y tener una mirada preventiva en relación al manejo del dolor, para evitar, dentro de lo posible, su cronificación. Les comparto una pauta de evaluación que es bastante corta, que me pareció súper interesante, que es para establecer la severidad del síndrome de dolor regional complejo. El puntaje máximo de esta pauta son 17 puntos y está en base a dos áreas principales. Una, los síntomas que son reportados por el paciente y los signos observados. Entonces, en relación a los síntomas, evaluamos la alodinia, si tiene hiperespatía, asimetría de la temperatura, asimetría en el color de la piel, asimetría en la sudoración, asimetría del edema, cambios tróficos, cambios motores y rangos de movimiento activos reducidos. Los signos observados por el clínico es la hiperpatía al pinchazo, alodinia, asimetría de la temperatura por palpación, asimetría en el color de la piel, asimetría en la sudoración, asimetría del edema, cambios tróficos, cambios motores y rango de movimiento reducido. El algoritmo de tratamiento para el síndrome de dolor regional complejo que actualmente está en la literatura se establece en base a tres áreas principales. El tratamiento psicológico es súper importante cualquier paciente que tenga dolor, y el tratamiento rehabilitador, donde estamos nosotros como equipo, que se basa en la reactivación, desensibilización, ejercicios isométricos, flexibilidad, el control del edema, para progresivamente ir aumentando el rango de movimiento, el aumento de la carga, normalización postural y ejercicios aeróbicos, no olvidando la ergonomía y la rehabilitación funcional, donde entraremos fuertes desde terapia ocupacional. Si el paciente progresa o su progreso no es el esperado o realmente no progresa en el tratamiento rehabilitador, paralelamente se van haciendo tratamientos intervencionistas con invasiones mínimas o más invasivas o ya bien quirúrgicas. En el modelo actual del manejo de dolor crónico se está tratando de establecer que los tratamientos intervencionistas también sean precoces para reducir cuanto antes el establecimiento de cuadros de dolor crónico. Con respecto a los tratamientos, cuando el paciente presenta una buena respuesta, ya se puede establecer un seguimiento o el alta del paciente, o en el caso que se requiera repetir nuevamente este abordaje si es que el paciente ha presentado nuevamente sintomatología que limita su funcionalidad. En relación al tratamiento rehabilitador, posteriormente hablaremos de los tres principales métodos de intervención. Se los mencionaré a grandes rasgos lo que se plantea en la literatura. El feedback visual con espejos, que sería la terapia en espejo, la imaginería motora graduada, los baños de contraste, la desensibilización, terapia de exposición, el control del edema, flexibilidad, estiramientos, correcciones posturales, tratamientos de dolor miofacial. Progresivamente se va aumentando la carga del peso que el paciente puede realizar tanto en extremidad superior como inferior,
fortalecimientos isotónicos, disculpen, el rango de movimiento, normalización postural. La ergonomía, las terapias motoras y la normalización de la función es tremendamente importante, al igual que en el resto de los pacientes que asisten a tratamientos de rehabilitación. Por lo tanto, en la literatura se manifiesta que la terapia física a través de la kinesiterapia y la terapia ocupacional es esencial. Sí me llama la atención que en varios estudios se describe lo siguiente: los pacientes deberían ser expresamente estimulados a usar las extremidades afectadas, incluso si esto está asociado a un aumento transitorio del dolor y exacerbación de síntomas visibles, que no impliquen un deterioro. La opción ampliamente sostenida es que los pacientes con síndrome de dolor regional complejo deberían evitar el dolor para prevenir el deterioro es falsa. Sin embargo, si los casos de dolor, incluido el síndrome de dolor regional complejo, lo miramos desde una mirada de manejo de dolor, esta afirmación que lamentablemente se usa en el área traumatológica de relegar el dolor a un segundo plano sería errónea, puesto que estaríamos fomentando la cronificación del cuadro doloroso. Así que ojo con esto, el dolor sí es importante y debiéramos tener una aproximación en base a la educación del paciente, que más adelante les comentaré el esquema que actualmente se utiliza en relación al manejo del dolor crónico. En la literatura se manifiestan como efectivas las terapias de imaginación motora gradual. Este enfoque terapéutico involucra primero el reconocimiento de las extremidades derecha o izquierda. En una segunda etapa se introduce el movimiento imaginario y finalmente se realiza la terapia en espejo. En los estudios monocéntricos que están descritos, que son controlados, el enfoque ha sido efectivo. Sin embargo, en estudios multicéntricos la efectividad no fue reproducida. Y esto es principalmente porque cada centro, dependiendo si tiene o no especialistas, si cuentan o no con terapia ocupacional y kinesiología, los abordajes son tremendamente distintos. La terapia en espejo, por su parte, es un proceso terapéutico que está basado en la visualización en el espejo de la extremidad sana, en lugar de aquella que está afectada. Como resultado, la discapacidad funcional será mejorada. Eso es lo que se espera, al menos con el uso de esta terapia. Y es más efectiva en pacientes con síndrome de dolor regional complejo agudo. Por lo tanto, esperar a 4 o 6 semanas que ya uno establezca el diagnóstico propiamente tal, la verdad que nos haría perder un tiempo importante dentro de la agudeza de este síndrome, ¿no? Entonces, cuando los pacientes hacen esta terapia, creo que es importante mencionarles que cuando tienen un buen nivel de concentración, sienten como que la mano que está al otro lado del espejo, la que no está siendo movilizada en primera instancia, se cansa o duele. Por lo tanto, es súper importante también que los ejercicios o las secuencias de movimiento que presentemos sean progresivas. Otra cosa que es bien llamativa con respecto a la imaginería motora, cuando estamos realizando la parte de identificación de mano derecha e izquierda, nosotros por lo menos en el hospital lo que hicimos son fotografías de mano en un programa en el computador donde el paciente va diciendo esta es la mano derecha, la mano izquierda. Al principio salen posiciones de mano con alternancia de lateralidad para después poner a manos que están realizando funciones. Es súper llamativo que las pacientes que observan las fotografías identifican que las fotografías tienen alteraciones cutáneas o las relacionan a manos que duelen. Esta mano acá tiene este dedito que tiene esta forma porque tiene mucho dolor. Entonces proyectan de cierta forma la sintomatología que ellas mismas padecen. Por lo tanto, es súper importante que cuando ustedes busquen fotos para poder hacer la identificación de la lateralización, sean fotos lo más limpias posibles, cosa que reduzcan esta tendencia a proyectar sus síntomas
en las fotografías, ¿sí? Y la terapia física de exposición al dolor o la exposición gradual en vivo es una terapia física de exposición al dolor en un programa de ejercicio físico con carga gradual y manejo del comportamiento evitativo del dolor. La idea es identificar primero los miedos irracionales asociados tanto a la enfermedad como a los movimientos, identificando las tareas más peligrosas o amenazantes, para luego ser enfrentadas paso a paso por los pacientes hasta que el miedo y la ansiedad se reduzcan. Entonces, al realizar esta aproximación progresiva, el paciente va viendo que esos movimientos no generan dolor y por lo tanto puede realizar finalmente la actividad. Entonces aquí parte esta propuesta que se está ocupando ampliamente en el manejo del dolor crónico, que un paciente tiene una lesión y presenta dolor. Entonces, si ya identificamos que es un paciente que tiende al catastrofismo, con pensamientos negativos y que tiene una vivencia muy aumentada de cuadros del dolor propiamente tal o de lo que podría pasar con el dolor, vamos a primero educar al paciente, ¿ya? Para disminuir el miedo a la movilización y a lo que nosotros como tratantes vamos a hacer durante las terapias. Si el paciente se mantiene tranquilo y con una respuesta no estresante frente al setting terapéutico, va a poder confrontarse y exponerse gradualmente al movimiento de una forma que sea mucho más satisfactoria para favorecer la recuperación y así evitar el círculo vicioso que está a su mano izquierda, donde el paciente le tiene miedo al dolor, miedo a la relesión, va a evitar el movimiento, que en la literatura actualmente se describe como kinesiofobia, que esta situación aumenta la ansiedad, la depresión con respecto a su mismo cuadro y a la ineficacia que presenta funcional frente a su vida cotidiana y por ende más dolor. Así que a recordar el círculo virtuoso del lado derecho de el dolor, primero darnos un tiempo para la educación, disminución del miedo y confrontación, exposición gradual a los movimientos, recuperación. Nosotros desde terapia ocupacional hemos recibido a varios pacientes que llegan llorando de su terapia kinésica, por ejemplo, porque han sido invitados a realizar movimientos más allá de su tolerancia. Eh, Esto lamentablemente no es que el kinesiólogo no haya identificado el dolor del paciente, sino que los pacientes que tienen dolor tienen la habilidad de tratar de exigirse para poder rendir frente al tratante. Entonces son pacientes que a veces tienden a triangular la información y le dicen una cosa a su tratante kinesiólogo, le dicen otra cosa a su terapeuta, le dicen otra cosa al médico. Así que es muy importante si pudieran darse el tiempo de poder tener reuniones clínicas cortitas en relación a este tipo de pacientes para poder ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los lineamientos del equipo y cuál es la información de que todos le van a dar al equipo, al paciente con respecto a la terapia propuesta. Bien, ahora les comentaré sobre una técnica de tratamiento que es el cross-tape en el manejo no farmacológico del dolor, que puede ocuparse en el síndrome de dolor regional complejo, pero también en otros cuadros de dolor que ustedes tengan. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Las funciones y procesamiento de información en el cuerpo humano son a través de pequeños impulsos eléctricos. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y con una multitud de receptores y complejamente vinculados a los órganos internos y al cerebro, siendo capaz de transmitir la información sensorial y la percepción del dolor. Los puntos de acupuntura clásicos coinciden en un 70% con los puntos gatillos miofaciales.
Las lesiones cutáneo-musculoesqueléticas, ya sea agudas o que permanezca la sensación de lesión en la zona afectada, produce una inflamación y una alteración linfática en el segmento afectado, lo cual comprime a los receptores nerviosos y a las estructuras adyacentes, afectando al sistema de conducción eléctrica de ese grupo de células. Esta disfunción produce alteraciones físicas y el dolor que se transmite al cerebro. Entonces, a modo de recordatorio de la importancia del sistema linfático, desde los capilares hay un viaje desde la sangre, ¿cierto?, hacia las vénulas, y entre medio, donde está el tejido intersticial, van a estar los vasitos linfáticos. En este tejido intersticial es donde las células logran absorber los nutrientes, pero también excretar sus desechos metabólicos, bien siendo el vaso linfático el que absorberá estos desechos para nuevamente regresarlos al sistema venoso y permitir su limpieza y la eficaz limpieza del líquido circulante en nuestro organismo. Por lo tanto, cuando hay edema en una extremidad, siendo un edema que puede ser visualmente observado o que el perímetro ya es mayor a 1 centímetro de un segmento en comparación con el otro, vamos a tener una alteración en la función básica de nuestras células, que es la nutrición celular, bien, y por lo tanto del metabolismo. Este aumento de la distancia entre las células afectará directamente a la ingesta de nutrientes por parte de la célula y a la excreción de los desechos que se van a empezar a acumular en la zona afectada, ¿cierto? Por lo tanto, me parece importante mencionarles algunas consideraciones linfáticas del sistema del cuerpo humano cuando se enfrenta al síndrome de dolor regional complejo. Vamos a dividirlo en 3 etapas. La primera, una etapa inflamatoria aguda, donde la inflamación con edema alto en proteínas causa el aumento de las cargas linfáticas en combinación con linfangioespasmos. Estos linfangioespasmos son muy dolorosos y si no tenemos conciencia de que ellos existen, al realizar ejercicios que aumenten la temperatura local o bien manipulaciones manuales de la extremidad, vamos a aumentar el dolor severo y por lo tanto la vasodilatación también del segmento que ya está afectada en esta etapa inflamatoria aguda. En la etapa 2, que llamaremos etapa degenerativa y distrófica, hay una vasoconstricción, atrofia de la piel y la musculatura. El tejido blando se vuelve fibrótico debido a la proliferación del tejido conectivo. La piel se vuelve pálida, las uñas quebradizas, el edema disminuye y disminuye también la circulación por una vasoconstricción. Y en la etapa 3, una etapa ya atrófica, las contracturas de las articulaciones de la piel y los músculos están presentes y la circulación sanguínea vuelve a la normalidad. Para esto no hay una explicación del por qué sucede que hay este regreso a la normalidad de la circulación sanguínea. Pero por la estrecha relación del sistema linfático con el sistema vascular, es súper importante que cuando haya edema presente tengamos la noción de poder realizar un manejo efectivo de ese edema. Así que la invitación está también para los interesados de poder formarse en drenaje linfático manual, que es una herramienta muy oportuna para varios tipos de pacientes, no solamente aquellos que tengan linfedema. Los objetivos del tratamiento desde una mirada de favorecer al sistema linfático y por ende también el manejo del dolor es reducir los angioespasmos para controlar el edema, reducir el dolor, romper el ciclo del dolor, y el drenaje linfático manual es más eficaz en la etapa 1 y en la transición entre etapa 1 y 2,
cuando el edema y el dolor son los síntomas dominantes. La idea es aplicarlo desde los linfonodos regionales y proximal al área involucrada. Nunca acercarnos directamente al área que está con el mayor dolor. Haciendo un manejo proximal, vamos a drenar al edema excesivo en la mano o en el pie, provocando el alivio también del paciente mediante esta técnica manual. Y bien, una herramienta que es muy sencilla de ocupar es la utilización del cross tape. Estas imágenes que ven aquí son los 3 tipos de cross tape que existen en el mercado. El tipo A es uno pequeño que tiene 9 tiras. Tiene 3 líneas en un sentido vertical y 4 líneas horizontales. Hay un tipo B que es de tamaño mediano. Y hay un tipo C que es un tamaño grande, ¿ya? Les recomiendo ocupar el tipo A porque es mucho más preciso en la aplicación en los segmentos que puedan estar afectados para poder hacer un cambio en la conducción electromagnética de ese punto. Ahora les explicaré en qué consiste la utilización del cross tape. El cross tape está formado por cintas unidireccionales e inelásticas cruzadas. Son hipoalergénicas, no incorporan ningún tipo de medicación, por lo tanto pueden ser utilizadas sin problemas con pacientes que están con dosis farmacológicas. Es resistente al agua. La composición de estas tiras es 80% poliéster, 15% poliuretano y 5% de acrílico. Son hipoalergénicos, pero de todas maneras tengan precaución al pegarlos porque eventualmente podrían generar algún tipo de alergia en la zona de aplicación. La acción del cross tape, a diferencia del taping o del vendaje neurofuncional, es que la acción es electrostática y electromagnética. Cuando nosotros sacamos el cross tape, este adhesivo va a quedar cargado con electromagnética de forma negativa y va a asumir el punto alterado, el punto miofacial o el punto de dolor como positivo y se va a pegar automáticamente en ese punto alterado. La función, por lo tanto, del cross tape es analgésica, desactivando los puntos gatillo, es neurorefleja, actuando sobre el equilibrio interno del organismo, antiinflamatoria, con acción sobre la circulación local, por lo tanto va a tener influencia sobre el músculo y o las estaciones ganglionares, restableciendo la bioelectricidad alterada. Entonces, ¿cómo los coloco? Primero, hagamos una entrevista sensorial. Pidámosle al paciente que se toque donde le duele y observen donde le duele. Los pacientes a veces dicen, no, es que me duele todo el brazo, pero primero se tocan el cuello por anterior o por posterior, se tocan el hombro y de ese punto yo voy a partir colocando el cross tape. Bien, el análisis biofuncional del dolor. ¿Cómo le duele? ¿Cuándo le duele? Cuando usted se pone la ropa, cuando se la saca, cuando se quiere bañar, ¿en qué momento está el dolor presente? Porque se exacerba en alguna acción motora que el paciente realiza. Aun cuando esté constantemente presente el dolor, hay alguna acción que el paciente hace que le duele más. Seleccionar 3 puntos de tratamiento. Ante dudas, partan por la zona del dolor, pero proximal. Si el dolor es en la mano, no partan por la mano, vamos a partir por el hombro. ¿De acuerdo? Después les voy a mostrar los puntos de aplicación para que ustedes los puedan incorporar en sus tratamientos. No limpien la piel del paciente con alcohol. ¿Por qué? Porque es más fácil de sacar el cross tape. Si el paciente tiene tendencia a tener alergia con el cross tape, se lo puede sacar más fácil, a diferencia si está pegado con el alcohol, ¿ya? Y en todos los pacientes que hemos usado cross tape, la verdad es que se pegan súper bien, aun cuando no se haya limpiado la piel. Así que mantengan la capita grasa protectora de la piel y colocan el cross tape. Siempre elongar el segmento antes de pegar el cross tape. Como es inelástico, el segmento tiene que estar estirado en su máxima amplitud, lo que el paciente tolere antes de pegarlo. Si no puede extender
en forma activa el segmento, ustedes pueden estirar la piel antes de pegar el cross tape para que quede con esa elasticidad basal. Recomendación usar pinzas largas porque, como les comentaba, el cross tape es electrostático y la punta de los dedos es altamente cargado en electromagnetismo, entonces se le va a pegar en los dedos. No se saca el electromagnetismo del cross tape, sino que se aprovecha esa carga magnética para poder adherirlo en la piel. Ustedes se van a fijar que cuando lo pasen por la zona que está afectada, se va a mover solo como que fuera un imán. Aquí está cómo sacarlo de la base y cómo se pega. Entonces, en síndromes de dolor de extremidad superior, vamos a ver en esta oportunidad, cuando es dolor regional complejo, vamos a partir en el punto central de la escápula. Para eso tiren una línea imaginaria desde la glenoide hasta el ángulo inferior de la escápula y en el punto medio es donde está el punto neurovegetativo de control de la extremidad superior desde el masaje tuina, que es un punto que nos ayuda a modular el dolor de la extremidad superior, así que lo pegan ahí. Van a ver que se pega automáticamente en ese punto. Posteriormente vamos a pasar a los escalenos, a la parte anterior del cuello. ¿Cómo vamos a saber si lo vamos a pegar más hacia proximal, hacia el mentón o hacia la clavícula? Dependiendo de las características del dolor de nuestro paciente. Ya para eso pueden ustedes preguntarle si le molesta el masticar o tiene principalmente sensaciones de hormigueo a nivel de mano. Si tiene dificultades en la masticación, ustedes los pegan más hacia el mentón y si hay componentes ya parestésicos hacia mano, lo pegan más hacia la clavícula. Ustedes pueden pasar el cross tape más o menos unos 2 centímetros de la piel con las pinzas y se va a pegar en el punto donde requieren mayor manejo. Ahí ya llevaríamos 2 cross tape. Posteriormente nos vamos a la parte anterior de hombro, que puede ser a nivel del acromio clavicular o bien en la porción de donde está el tendón del bíceps, que es por donde va a pasar todo el plexo braquial, ¿no? Hacia la extremidad superior. Ahí ya tendríamos 3 cross tape. No sigan pegando más porque uno, tenemos que ver si la persona tolera bien los cross tape, así que en ese caso yo me puedo quedar solamente con un cross tape en la zona de la escápula para después en la segunda sesión ir aumentando hasta llegar a 3 y posteriormente voy más hacia distal a nivel de codo, que puede ser a nivel de epicóndilo o epitróclea y después a nivel de muñeca, ¿ya? Generalmente los voy pegando una vez a la semana porque duran pegados bastante tiempo y siempre manifestándole al paciente que se los puede sacar en caso de que le piquen o aumente el dolor. Si el dolor aumenta, generalmente va a pasar durante la misma sesión de terapia, que el paciente va a describir qué le duele más. Es muy poco frecuente que sea así y son muy bien tolerados, ¿ya? Antes de pegar los cross tape, entonces, primero evaluar al paciente, que les mencione dónde está el dolor y según las características más funcionales del dolor, ustedes van eligiendo dónde lo van a pegar. Las contraindicaciones para el uso del cross tape. No usar en niños menores de 15 años porque en general se los van a sacar. No va a ser bien tolerado, incomoda tener el parche ahí y los niños en general son más sensoriales que los adultos. Ojo en pacientes adultos mayores o con movilidad reducida porque la piel es mucho más sensible. Presencia de lesiones cutáneas, alergias, eritemas, dermatitis, psoriasis. No se usa ningún adhesivo sobre esa piel que está lastimada. Después de los traumatismos severos sin exploración médica, tampoco se utilizan los cross tape. Tienen que ir al médico primero y cuando ustedes ya tengan el diagnóstico, utilizar esto como un manejo no farmacológico del dolor. Evitar en estados agudos, con edema generalizado y en pacientes con componentes emocionales moderados severos a causa del dolor. Porque es una técnica que es súper útil, pero si estamos frente a un paciente que le duele todo de igual intensidad,
vamos a perder un insumo terapéutico súper importante. Entonces, primero hacer un manejo farmacológico del dolor. Podemos iniciar con manejo no farmacológico a través de relajación o algunas actividades también que reduzcan la atención frente al dolor del segmento. Y siempre, siempre elongar la piel del paciente antes de utilizar el cross tape para evitar lesiones por la tracción en los bordes del cross tape. Bien, este es mi correo, ebguzmanc@gmail.com. Yo me llamo Elizabeth Guzmán, soy terapeuta ocupacional, también soy esposa, madre, hija, amiga, bailarina. Recuerden que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros pacientes no es solamente a lo que se dedica laboralmente, sino que tiene toda una historia detrás, tiene roles a los cuales necesita responder y nosotros como rehabilitadores estamos ayudándolo a retomar acciones gratificantes y confortables en todos los roles. Así que mi invitación es a poder ser nosotros más integrales también en nuestra visión de nosotros mismos, a integrar estrategias que nos permitan modular y manejar nuestro estrés diario para poder dar instrucciones y asesorías también a nuestros pacientes en estos aspectos que le den salud a su vida cotidiana. Un abrazo grande y estoy atenta a cualquier duda que ustedes quieran mencionarme o algún tratamiento que quieran llevar a cabo dentro de esta área. Chao.